103 víctimas y la mujer más peligrosa de la historia de Japón. Así podemos describir la historia de la primera asesina que veremos hoy, Miyuki Ishikawa. Pero si algo aprenderemos hoy, es a no juzgar a un libro por su portada, ya que detrás de esta aparentemente pacífica y buena mujer, se escondía una de las asesinas más crueles de la historia. Miyuki Ishikawa nació en 1897 y realizó sus estudios superiores en la Universidad de Tokio para, posteriormente, trabajar como directora en una sala de maternidad. Pero aquí empezaría su escalofriante historia. Miyuki, al darse cuenta de la situación precaria de muchas familias, tomó medidas drásticas para liberar a los padres de la carga de sus bebés no deseados. Empezó negándoles cuidado a los recién nacidos, lo que llevó a la muerte por hambre, sed o sofocación debido a los continuos llantos. Convenció a los padres de pagar por despachar a sus hijos no deseados, recibiendo alrededor de 4.000 yenes por cada bebé. Miyuki Ishikawa siguió este modus operandi durante mucho tiempo, hasta que en 1948 uno de sus cómplices cayó. Ese día, 2 policías investigaron la casa de Nagasaki Ryutaro, persona que trabajaba para una funeraria. En aquel lugar hallaron 5 cajas sospechosas y tras un interrogatorio reveló que provenían del hospital de Miyuki y que su trabajo era llevarlas al crematorio. Ryutaro fue detenido y ya en la estación de policía el hombre confesó que había hecho lo mismo con 30 cajas más y que por cada bebé recibía la suma de 500 yenes. Se investigaron todas aquellas cajas y concluyeron que la muerte de los infantes había sido intencional. Por lo tanto, Miyuki y su esposo fueron arrestados esa semana. Durante el interrogatorio se descubrió que no les daba de beber leche, lo cual irritaba a los bebés y por su llanto constante morían sofocados o por hambruna. ¿Pero quieren saber lo más triste de este caso? Miyuki fue condenada solamente a 8 años de prisión, mientras que sus cómplices recibieron tan solo 4 años de cárcel. Es escalofriante, ¿verdad? Juzguen ustedes si es tan escalofriante como la historia de Nani 2. A esta asesina también se le conocía como la abuela risueña o la asesina de los corazones solitarios, y fue la responsable de la muerte de 11 personas entre el 1920 y el 54. Pero lo curioso en Nani eran las víctimas que escogía, y es que, a lo largo de su vida, 2 se casó varias veces y tuvo una serie de esposos e hijos. Sin embargo, detrás de su apariencia maternal y amigable se escondía una mujer peligrosa. Y es que Nani envenenaba a los propios integrantes de su familia, sobre todo a sus maridos, los cuales, en casi todos los casos, murieron en circunstancias sospechosas y la mayoría de estas muertes fueron atribuidas a enfermedades naturales en el momento, lo que le permitió evitar la detección durante un tiempo. Su método preferido era incluir arsénico u otros venenos en las bebidas de sus víctimas. Después de la muerte de sus esposos, Nani solía beneficiarse financieramente a través de los seguros de vida y propiedades que poseían. Pero todo tiene un fin. Y en 1954, las autoridades comenzaron a sospechar de las muertes que la rodeaban, por lo que fue arrestada y, un año después, fue condenada por el asesinato de uno de sus esposos, recibiendo así una sentencia de cadena perpetua. Y en esta lista no podía faltar Ilse Koch, una asesina alemana que fue la esposa de un comandante de un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su modus operandi no involucra asesinatos directos como el caso anterior, pero está asociado con atrocidades y abusos dentro del campo de concentración. Koch era famosa por su trato inhumano hacia los prisioneros en Buchenwald. Se le atribuían actos de tortura y violencia gratuita. Pero el acto más macabro de Ilse Koch era coleccionar objetos hechos de piel humana. Se decía que ordenaba a los prisioneros que fueran tatuados y luego utilizaba sus pieles para hacer lámparas, guantes y otros artículos. Ilse Koch fue arrestada después de la Segunda Guerra Mundial y enfrentó juicio por crímenes de guerra. En el 51 fue condenada por cargos de maltrato a prisioneros y complicidad en asesinatos y fue sentenciada a cadena perpetua. Pero más tarde su condena fue reducida a tan solo 4 años de prisión y aún así,
Ilse Koch se suicidó en la cárcel. Otra asesina que no podía faltar en la lista y que ya hemos visto en este canal es Aileen Wuornos, que mató a 7 hombres en el corto periodo de 1 año. Su historia es muy famosa debido a que tuvo una infancia un tanto complicada, pero en lo que respecta a su modus operandi, Wuornos trabajaba como prostituta y sus víctimas eran hombres que recogía mientras trabajaba en la carretera. Se acercaba a los clientes en sus automóviles y luego se dirigían a lugares apartados. En ese escenario ideal para un asesino, Wuornos disparaba a sus víctimas desde el interior del vehículo y después robaba sus pertenencias, incluidos sus automóviles, tarjetas de crédito y otros objetos de valor. Aún así fue arrestada y condenada a la inyección letal y dejó algunas de las entrevistas más icónicas y espectaculares a un asesino que se hayan visto nunca. Un caso igual no tan famoso, pero sí igual de macabro o más, es el de Jane Toppan. Este caso es un poco más antiguo que el resto. Para conocer su historia nos remontamos al 1900. Jane Toppan, que trabajaba como enfermera en Estados Unidos, administraba dosis letales de fármacos a sus pacientes. Pero Toppan no se limitó a un grupo específico de personas, sino que asesinó a pacientes en los hospitales y a miembros de su propia familia, incluyendo a su hermana y varias de sus amigas cercanas. A menudo buscaba la confianza de las personas antes de asesinarlas. A diferencia de algunos asesinos en serie que actúan por motivos específicos, Toppan parecía disfrutar del acto de matar. Se sabe que sentía placer al observar la agonía de sus víctimas y que le gustaba estar presente cuando fallecían. Jane Toppan fue finalmente arrestada en 1901 y sometida a juicio. Allí confesó haber asesinado a más de 30 personas y fue declarada legalmente insana, por lo que no fue a la cárcel, sino que fue internada en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días hasta morir en 1938. Lo curioso de este caso es que es una especie de mezcla de todos los anteriores, ya que trabajaba de enfermera como Miyuki Ishikawa y mataba a integrantes de su familia como Nani 2. Y en el último caso de este vídeo nos mantenemos en el 1900, ya que nos encontramos con Belle Ganes, quien fue una asesina en serie noruega-estadounidense que presenta también una mezcla de características de otras asesinas que hemos comentado en este vídeo. Y es que Belle Ganes se casó en varias ocasiones y después de cada matrimonio, sus esposos murieron en circunstancias sospechosas. La mayoría de ellos tenían pólizas de seguros de vida, lo que le permitía beneficiarse financieramente de sus muertes. Ganes utilizaba anuncios matrimoniales en periódicos para atraer a posibles pretendientes. Se hacía pasar por una mujer adinerada y atractiva que buscaba el amor y la compañía, lo que ocasionaba que muchos hombres respondiesen a estos anuncios y viajasen para encontrarse con ella. Una vez que los hombres llegaban a la granja de Belle Ganes en Indiana, muchos de ellos desaparecían de manera misteriosa. Se sospecha que Belle Ganes utilizó incendios en su granja para ocultar pruebas de sus crímenes, ya que en 1908 la granja fue destruida en un incendio y en los escombros se encontraron los restos calcinados de niños y adultos. ¿Pero quieren saber algo? Después de ese incendio nadie volvió a saber nada nunca más de Belle Ganes. A pesar de las especulaciones y de la búsqueda de las autoridades, nunca se encontraron pruebas concluyentes de su paradero, y a día de hoy nadie sabe el número exacto de víctimas de esta malvada y despiadada asesina.